Me quedé inmóvil en el viejo sillón de cuero agrietado de mi diminuta oficina en las afueras de San Luis, Missouri. La luz de neón parpadeante sobre mi cabeza zumbaba débilmente, como si estuviera a punto de morir, proyectando un brillo enfermizo sobre el escritorio sepultado en papeles. Ya no eran documentos. Eran sentencias de muerte. Avisos de embargo del banco, rojos como sangre, demandas de proveedores apiladas como lápidas, y lo peor de todo, las cartas de renuncia. Una tras otra, escritas por los mismos compañeros que me habían ayudado a construir esta empresa durante los últimos 8 años. Mi nombre es Jackson Larkin, tengo 34 años y soy propietario de una empresa de software para gestión de construcción que ahora existe solo de nombre. Miraba el mar de números negativos en la pantalla de mi laptop y escuchaba la lluvia golpear la ventana como clavos siendo hundidos en un ataúd. 8 años. 8 años de sudor y lágrimas volcados en este hijo soñador mío. Y ahora estaba muriendo. Clientes de años cancelaron contratos de la noche a la mañana. Empleados se marcharon porque ya no recibían su salario. Intenté todo. Los bancos me negaron nuevos préstamos. Vender mi querida camioneta apenas cubrió la nómina del mes pasado. Hipotecar el apartamento donde vivía aún me dejó corto. Supliqué extensiones, incluso agaché la cabeza frente a antiguos clientes. Ni una sola puerta se abrió, solo portazos fríos en mi cara. Apreté el aviso final de embargo con tanta fuerza que el papel se arrugó en mi puño. Mis dedos temblaban. Mi mente daba vueltas. Y entonces, en un último y desesperado destello de esperanza, pensé en mis padres. Murphy Larkin y Mary Larkin. Las personas que me dieron la vida, que me criaron, pero que nunca me amaron de verdad. Mi padre, Murphy, de 63 años, dueño de una conocida empresa de materiales de construcción en Missouri. Rico, respetado en el mundo inmobiliario. Una casa enorme, autos de lujo, conexiones por todas partes. Un simple gesto suyo, un préstamo a corto plazo de unos cuantos cientos de miles, y podría respirar de nuevo. Mi madre, Marie, de 60 años, siempre impecable, el cabello perfectamente peinado, maquillaje pesado. Prefería presumir de los hijos de otras personas antes que sentirse orgullosa del suyo. Sabía que eran fríos. Sabía que eran despiadadamente prácticos. Pero aún así, eran mis padres, ¿no? La sangre es más espesa que el agua. Eso me repetí mientras conducía mi auto de reemplazo, destartalado, hasta el supermercado y escogía la canasta de fruta más cara. Uvas brillantes, cerezas rojas, mangos fragantes envueltos en papel celofán reluciente. Me paré frente al espejo de la tienda, me acomodé la corbata, alisé mi cabello y susurré a mi reflejo. Solo bájate un poco. Ellos te ayudarán. Su casa estaba en el vecindario más rico de la ciudad. Una mansión blanca de estilo europeo, portones de hierro altos, jardines perfectamente cuidados. Toqué el timbre, el corazón golpeando con fuerza. La criada abrió el portón y me miró con una leve sorpresa. Claramente había pasado mucho tiempo. Mi madre apareció en la puerta, los labios rojos curvándose en una sonrisa rígida. «Oh, Jackson, hace siglos que no te vemos». Mi padre estaba tirado en el sofá de la sala, la mirada fija en las noticias financieras, el control remoto en la mano, sin siquiera mirarme cuando entré. Coloqué con cuidado la canasta de frutas sobre la mesa de vidrio. Hizo un leve clic. Papá lanzó una mirada irritada como si ese diminuto sonido lo hubiera molestado. Forcé una sonrisa incómoda. Les traje esto. Lo mejor que tenían. Mamá recorrió la canasta con la mirada, frunció ligeramente el ceño como si no fuera nada especial, luego ajustó el camino de mesa y limpió una huella invisible del cristal. Su manera habitual de mostrar desagrado sin decirlo. Sirvieron la cena. Filetes humeantes, salsa de pimienta fragante, vino tinto brillando en copas de cristal. Ellos comían lento, elegante. Yo apenas podía tragar. El corazón me golpeaba con fuerza. Esperé hasta el postre para atreverme a hablar, con la voz suave y temblorosa. «Mamá, papá,
Hay algo que necesito contarles. Mi empresa está en problemas muy serios. Les conté todo. Clientes retirándose, socios traicionándome, el flujo de caja evaporado, la bancarrota a pocas semanas. No podía mirarlos a los ojos. Solo miraba mi plato de pastel. El silencio fue escalofriante. Entonces mi padre soltó una risa seca, burlona, que me cortó el pecho de inmediato. ¿Problemas? ¿Qué has hecho tú alguna vez que valga la pena llamar problemas? Dejó el cuchillo y el tenedor con un golpe seco, los ojos fríos como hielo. Te lo dije hace años, deja de soñar con esa tontería del software. Métete en la construcción como yo. Ese es el único camino seguro. Mírate ahora, colapsado y regresando llorando con mamá y papá. Mi madre intervino, con esa voz chillona de siempre. Los hijos de otras personas crean empresas a los 25 y ganan millones. Tú, con 34, has estrellado la tuya. Me avergüenzo frente a mis amigas, Jackson. Intenté explicar, con la voz quebrada. He hecho todo lo que he podido. Solo necesito un préstamo a corto plazo, lo pagaré en cuanto... Papá estalló en carcajadas, dando golpecitos en la mesa. ¿Crees que imprimo dinero? No voy a tirar efectivo a tu agujero negro. Solo la incompetencia deja caer una empresa tan mal. Mamá asintió, mirando la canasta de frutas como si fuera basura. Hijo, ya eres un adulto. Asume responsabilidad. No arrastres a toda la familia a tu desastre. Y escuché que aún debes salarios a tus empleados. ¡Qué vergonzoso! Me arrodillé. Literalmente, me arrodillé ahí mismo, en ese comedor elegante, con lágrimas corriendo. Papá, mamá, lo siento. Solo necesito una última oportunidad. Mi padre se puso de pie y señaló la puerta. Lárgate. No tengo un fracaso por hijo. Luego agarró la canasta de frutas que había escogido con tanto cuidado, la volteó y dejó caer cerezas, uvas y manzanas por el frío suelo de mármol. El ruido seco de la fruta golpeando el piso retumbó en mi cabeza. Sal de mi casa antes de que llame a seguridad, gruñó, el rostro enrojecido de furia. Me puse de pie con las piernas temblando y caminé hacia afuera. La lluvia seguía cayendo. No tenía paraguas. El agua se mezclaba con mis lágrimas. Conduje de vuelta a casa a través de la noche negra, apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Sentía el corazón estrujado por una mano invisible. Mi última esperanza se había apagado. Las personas que deberían haber sido mi salvavidas más fuerte acababan de empujarme por el precipicio. Volví al apartamento. En cuanto abrí la puerta, el olor húmedo y viejo salió a recibirme, el aroma de un lugar que hacía mucho había perdido cualquier rastro de calidez. No encendí la luz. La oscuridad tragó la habitación, reflejando a la perfección el peso que oprimía mi pecho. Me deslicé por la pared y me senté en el suelo frío, la espalda contra la pintura descascarada, la cabeza hundida entre las rodillas. Ya no podía llorar. Mis lágrimas se habían agotado hacía mucho tiempo. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Entonces, por un viejo hábito de la infancia, mis ojos se movieron hacia la pequeña estantería junto a la ventana. Allí, entre manuales técnicos polvorientos y algunas fotografías descoloridas, había un pequeño marco de nogal, su acabado desgastado hasta volverse plateado por los años. Lo tomé en la oscuridad, mis dedos temblando mientras rozaban el vidrio cubierto de polvo. En la foto, 3 personas sonreían ante la cámara. Yo con 8 años, el cabello corto, sonriendo ampliamente con el ridículo hueco donde mis 2 dientes frontales acababan de caerse. A mi izquierda, el abuelo Leonard Larkin, su cabello plateado brillando, los ojos entrecerrados por la risa, su brazo aferrado a mis hombros como si temiera que yo fuera a escapar. A mi derecha, el tío Ben Davenport, un hombre enorme con una sonrisa amable, levantando los dedos en señal de victoria como si acabara de ganar el Super Bowl. Solo con mirar esa imagen, un cielo entero de recuerdos se vino abajo sobre mí, tan fuerte que tuve que agarrarme a la pared para no caer. Me vi otra vez como un niño pequeño, corriendo descalzo por la vieja casa del abuelo en las afueras,
el patio trasero lleno de verduras verdes, el pequeño taller de carpintería que él llamaba en broma el laboratorio de hombres de verdad. Mis padres no estaban presentes en ninguno de esos recuerdos cálidos. Siempre estaban ocupados, reuniones, clientes, presumiendo del imperio de materiales de construcción que crecían cada vez más. En las raras ocasiones en las que estaban en casa, lo único que escuchaba eran comentarios fríos. Jackson sacó 90 en matemáticas. Eso es promedio. Los demás sacan 100 perfectos. ¿Ganaste el concurso estatal de programación? Esos premios infantiles no sirven de nada. Deja de soñar y estudia construcción como tu padre. Esa es la única carrera confiable. El software es demasiado inestable. Aprendí muy pronto que ningún logro era suficiente para hacerlo sentir orgullo. También aprendí que, si quería elogios o un abrazo, nunca debía esperarlo de ellos. Yo mismo me vendaba las rodillas raspadas, me cocinaba cuando tenía hambre, me enseñé a programar en la computadora antigua que me regaló el abuelo. El abuelo Leonard era todo mi cielo, la única luz en esa niñez fría. Era un veterano que había visto combate en el extranjero y que se retiró temprano por una herida en la pierna que lo obligó a caminar con bastón. Pero ese bastón nunca lo frenó. Siempre llevaba la misma camiseta descolorida y los vaqueros desgastados en las rodillas, oliendo a virutas de pino y tabaco de pipa. Él me enseñó a clavar un clavo recto, a pescar en el estanque detrás de la casa y a mantener un corazón cálido incluso cuando el mundo era duro e implacable. También me llevaba a ver al tío Ben Davenport. Ben era un gigante de voz profunda como trueno de verano y sonrisa capaz de derretir hielo. Su casa ya era impresionante entonces, pero aún así preparaba su propio té de hierbas y horneaba galletas con chispas de chocolate para mí con sus propias manos. Decía: «Eres nieto de mi mejor amigo, así que también eres mi nieto». Los dos ancianos se sentaban y me contaban historias de la guerra. Cómo compartían una trinchera en la selva. Cómo el abuelo arriesgó su vida bajo fuego enemigo para arrastrar a un Ben gravemente herido hasta un lugar seguro. Ben siempre decía: «Tu abuelo me salvó la vida y jamás pidió nada a cambio. Por eso no solo es mi amigo, es mi hermano». Crecí entre virutas de madera girando en el aire, el sonido alegre de martillos, tardes enteras sentado en el suelo de Ben, con pegamento en los dedos, construyendo modelos de barcos y aviones. El tío Ben me enseñó: «Hagas lo que hagas, hazlo bien. Aunque sea una sillita diminuta». Jamás olvidaré el día que rompí la hélice de un avión de juguete y rompí a llorar, convencido de que me iban a regañar. Ben solo sonrió, me despeinó y dijo: «¿Roto? Entonces lo hacemos de nuevo, hijo. Un hombre de verdad no es el que nunca falla. Es el que empieza otra vez, segunda vez, tercera vez, hasta que funcione». El tiempo pasó. Todos se ocuparon de sus cosas. Vi menos al tío Ben. Las visitas al taller se hicieron raras. Las largas charlas con el abuelo se volvieron esporádicas. Pero cuando Ben aparecía, su sonrisa y su calidez seguían siendo exactamente las mismas. Su amistad nunca cambió, ni un poco. Para ellos, el dinero y el estatus no significaban nada comparado con el lazo forjado en momentos de vida o muerte. Ellos sí eran familia. Aquellos años fueron el único calor en una infancia, por lo demás, helada. Luego el abuelo murió. Cáncer de pulmón. Se fue en 3 meses. Antes de cerrar los ojos por última vez, me tomó la mano con una fuerza sorprendente y susurró con voz ronca: «Jackson, si un día caes en el hoyo más profundo y no ves salida, ve con el tío Ben. Él no te dará la espalda. Confío en él más que en mí mismo, así que sé que te tratará como a un hijo». Asentí entre sollozos, pero era joven. Creía que era invencible. Pensaba que nunca necesitaría la ayuda de nadie. La vida me arrastró. La universidad, mi emprendimiento, la presión de la empresa, los plazos, las noches sin dormir. Las visitas al tío Ben se apagaron. Las tarjetas de Navidad se hicieron escasas. Las llamadas de cumpleaños desaparecieron. La última vez que hablamos fue hace casi 10 años. Siempre me repetía: «Lo visitaré cuando todo se calme». Pero nunca se calmó. Y ahora yo estaba en el fondo de ese hoyo. Apreté el marco de la foto contra mi pecho, abrazándolo como a un ser querido moribundo.
Las lágrimas volvieron, esta vez no por humillación, sino por memoria. Los abrazos cálidos del abuelo, el olor a pino, la voz del tío Ben diciendo, «Hazlo otra vez». Revuelque en un cajón viejo, con los dedos temblando en la oscuridad. Papeles, facturas, recuerdos enterrados bajo el polvo. Hasta que por fin lo encontré. Una tarjeta de presentación amarillenta por los bordes, pero con las letras aún claras. Ben Davenport, presidente y fundador Davenport Group, inversiones en infraestructura inmobiliaria. Debajo, en tinta azul temblorosa, el número de teléfono que el abuelo había escrito con tanto amor y esperanza. Pasé el pulgar sobre la tarjeta una y otra vez, temiendo que desapareciera. Las últimas palabras del abuelo resonaban en mi cabeza. Él no te dará la espalda. No me atrevía a tener demasiada esperanza. 10 años de silencio. ¿Acaso me recordaría? Solo era un desconocido fracasado apareciendo como un mendigo. Pero no tenía nada que perder. No pedía dinero. Solo quería un consejo del hombre en quien mi abuelo confiaba más que en su propia sangre. Puse la tarjeta en la mesa y la miré largo rato en la oscuridad. Afuera, la lluvia seguía cayendo, el viento silbaba por la ventana rota. Y aún así, por primera vez en semanas, una chispa diminuta encendió mi pecho. No una gran esperanza, solo un calor frágil. Quizá no todas las puertas se habían cerrado. Quizá aún quedaba alguien en este mundo que nunca me había dejado atrás. Cerré los ojos, apoyé la frente en el viejo marco y susurré. Abuelo, lo intentaré. Llamaré al tío Ben. Y si él también me rechaza, al menos habré cumplido mi promesa hasta el final. Me quedé ahí hasta casi el amanecer, abrazando la fotografía y la tarjeta, aferrándome al último pedazo de calor que mi infancia me había dejado. No sé cuánto tiempo pasó. Solo cuando la primera luz pálida del amanecer se filtró entre las cortinas rotas y cayó sobre el suelo frío, desperté y me di cuenta de que la noche había terminado. Mi cuerpo entero estaba rígido por haber permanecido tanto tiempo en la misma posición. Me obligué a ponerme de pie, respiré hondo, tomé el teléfono y marqué. Cada timbre era como una hoja afilada cortando mi corazón. Un timbre. 2. 3. Cerré los ojos, esperando la típica grabación diciendo que el número ya no estaba en servicio. Pero entonces alguien contestó. Era la voz del tío Ben. Profunda, cálida, serena. Exactamente igual que en mis recuerdos de infancia. ¿Quién me llama? Me atraganté. La garganta se me cerró. Me tomó una eternidad poder hablar. Tío, soy yo, Jackson. Jackson Larkin, el nieto de Leonard. Un breve silencio. Y luego su voz se quebró de emoción. Podía oír el temblor. Jackson. Dios mío, pequeño Jackson. Pensé que te habías olvidado de tu viejo tío. ¿Cómo estás, hijo? Estuve a punto de llorar ahí mismo, con el teléfono en la mano. Su voz era la misma de siempre, sin cambios. Ningún reproche, ninguna distancia, solo felicidad pura, como si hubiera encontrado una parte de sí mismo que creía perdida. Después de los saludos, respiré hondo y dije, con la voz temblorosa. Tío, estoy en un problema muy serio. Mi empresa está por quebrar. No sé qué hacer. No estoy pidiendo nada, solo necesito un consejo. No hubo ni un segundo de duda al otro lado. Ven a la casa mañana por la mañana. La misma dirección. Te estaré esperando. Colgué y me quedé quieto, con el teléfono aún pegado al oído. No podía creer lo que había escuchado. No hizo preguntas. Solo una frase. Ven. Te estaré esperando. A la mañana siguiente me puse el único traje que aún tenía, el cuello ya gastado, subí a mi viejo auto destartalado y conduje hacia el campo de Missouri. Habían pasado 10 años desde la última vez que recorrí ese camino. El asfalto seguía suave, el bosque de pino se elevaba a ambos lados, el aire increíblemente limpio. Mi corazón golpeaba todo el camino. Y entonces aparecieron los enormes portones de hierro, y casi frené de golpe. La casa del tío Ben había cambiado por completo.
Ahora era una finca gigantesca. Arquitectura clásica europea mezclada con líneas modernas, techo de tejas rojas, muros de piedra natural, un lago artificial brillante, jardines perfectamente cuidados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En la entrada, un letrero de latón pulido decía: «Sede de Davenport Group». Aparqué, con las manos y los pies entumecidos. El hombre que una vez se sentó en el suelo conmigo a pegar aviones de juguete ahora era el dueño de un imperio. Un guardia abrió el portón con una sonrisa educada. «El jefe lo está esperando en la casa principal, señor». Entré en un vestíbulo enorme, donde mis pasos resonaron con eco. Techos altísimos, un candelabro de cristal gigantesco, suelos de mármol pulido como espejo, un suave aroma a sándalo. Me quedé ahí de pie, sintiéndome pequeño y fuera de lugar, como un mendigo que por accidente había entrado en un palacio. Entonces lo oí. El suave golpeteo de un bastón, un sonido que me atravesó el alma. El tío Ben apareció en lo alto de la escalera principal. Tenía casi 80 años ahora, el cabello blanco como la nieve, la espalda ligeramente encorvada, pero los ojos aún agudos y la sonrisa idéntica, cálida, eterna. Llevaba una camisa azul a cuadros, pantalones beige y pantuflas, como cualquier jubilado que cuida su jardín. «Jackson. Dios, ha pasado demasiado tiempo. Ven aquí, muchacho». Apoyado en el bastón con una mano, abrió la otra para recibirme. Corrí escaleras arriba y lo abracé. Él me dio unas palmadas fuertes en la espalda, con la voz espesa de emoción. «Te has puesto muy delgado, hijo. Ven, hablemos». Me condujo no a una sala de juntas fría, sino a una sala de estar acogedora. Una chimenea crepitaba en la esquina. Los sofás de cuero eran suaves y acogedores. Y sobre la mesa de centro reposaban una tetera de infusión herbal y un plato de galletas caseras con chispas de chocolate, con el mismo aroma exacto de cuando yo era niño. Hablamos como si no hubiera pasado el tiempo. Lo que más me sorprendía era que el tío Ben, el hombre que solía hornearme galletas, ahora era conocido como el silencioso multimillonario de Missouri, cabeza del poderoso grupo Davenport, con jets privados, una enorme finca y miles de empleados. Y aún así, frente a mí, seguía siendo el mismo hombre humilde y cálido de siempre. Le conté sobre mi vida después de que el abuelo murió. Cómo me las había arreglado solo mientras mis padres se enfocaban en su negocio, cómo había construido mi empresa desde cero. Durante toda la conversación, el tío Ben escuchó atentamente cada palabra. Asentía, con los ojos fijos en los míos, llenos únicamente de sinceridad. Sin un rastro de juicio, ni una sola mueca, ni una mirada de lástima, solo el profundo respeto y entendimiento de un hombre que había vivido una vida larga y dura. Cuando terminé, bajé la cabeza, demasiado asustado para mirarlo a los ojos, aterrorizado de ver decepción en ellos. Pero él simplemente puso una mano sobre mi hombro. «Mírame, Jackson». Levanté la mirada. Sus ojos brillaban. Había una intensidad nueva en ellos. No era duda, sino reconocimiento. Veía lo que yo había tratado de ocultar, la desesperación silenciosa detrás de cada frase. Tal vez era la forma en que mis manos seguían apretándose, o como mi voz se quebraba cuando mencionaba a mi familia, o los largos silencios en los que tragaba mis sentimientos. El tío Ben dejó su mano suavemente en mi hombro y dijo en voz baja: «Jackson, hay algo más que no me has contado, ¿cierto?». Esa sola frase bastó para hacer que mi pecho se apretara. Él veía a través de mí con más claridad que cualquier otra persona en mi vida. Incliné la cabeza, con la garganta amarga como si hubiera tragado arena. Dudé durante mucho tiempo y al fin lo dejé salir todo. Le conté sobre la lluvia torrencial de aquella noche, sobre la costosa canasta de frutas que había escogido con tanto cuidado y que terminó esparcida por el frío mármol del piso, sobre las palabras cortantes de mi padre: «Solo un fracasado deja colapsar una empresa de esta forma». Sobre mi madre llamándome una carga vergonzosa para la familia, sobre la puerta blanca de la mansión cerrándose detrás de mí como el último clavo en el ataúd de mi última esperanza. Cuando terminé, la habitación cayó en un silencio tan pesado que solo podía escucharse el crepitar de la leña en la chimenea.
El tío Ben no dijo nada al principio. Solo dejó escapar un largo, profundo suspiro, como si cargara él mismo mi dolor, y luego me dio unas suaves palmadas en la espalda, del modo en que se consuela a un niño herido. Bien. Ya lo dijiste todo. ¿Te sientes un poco más ligero, hijo? Asentí, mientras las lágrimas caían silenciosamente sobre mis manos temblorosas. Sirvió más té herbal en mi taza, su voz nuevamente calma y firme. Ahora cuéntame sobre la empresa en detalle. No escondas nada. Y lo hice. Esta vez realmente le conté todo, sin dejar ningún rincón oscuro. Le conté cómo el flujo de efectivo se había secado por completo el último trimestre. Cómo nuestro cliente más grande terminó el contrato con un correo frío y breve. Cómo un viejo socio difundió rumores crueles que destruyeron nuestra reputación de la noche a la mañana. Cómo dormí en la oficina sobre un delgado saco de dormir. Cómo vendí mi camioneta favorita y hipotecé mi departamento. Cómo me arrodillé ante los bancos suplicando extensiones. Cómo los empleados entregaron sus cartas de renuncia porque ya no había salario para pagarles. Incluso reconocí mis propios errores fatales, haberme expandido demasiado rápido sin la planificación adecuada, confiar en el compañero equivocado de la universidad, no construir un fondo de emergencia. Sin endulzar nada, sin excusas. Lo expuse todo como si por fin levantara la gran roca que me había aplastado el pecho durante meses. El tío Ben escuchó cada palabra. No interrumpió ni mostró emociones exageradas. Ocasionalmente hacía preguntas tan precisas como el bisturí de un cirujano. ¿Cuáles son exactamente los costos operativos fijos mensuales en este momento? ¿En qué está realmente basado tu modelo de negocio y cuál es el margen bruto real? ¿Cómo ajustaste tu estrategia de crecimiento a 3 años cuando el mercado cambió? Respondí cada una con honestidad, sorprendido por mi repentina valentía. No tenía nada que perder, así que ya no tenía orgullo que salvar. Cuando terminé, él se quedó en silencio mucho tiempo. Miraba el fuego, con los dedos tamborileando suavemente en el reposabrazos de madera, como si ensamblara cada pieza en su mente. Yo esperaba, con el corazón golpeando fuerte, aguardando el veredicto final. ¿Me rechazaría, sentiría lástima, me enviaría lejos como hicieron mis padres? Pero solo dijo una frase corta, completamente serena. Necesito un poco más de tiempo para pensar. Vete a casa. Me pondré en contacto. Yo te buscaré. Me puse de pie, hice una reverencia y me fui. La mente hecha un torbellino. No sabía si había causado una buena impresión o arruinado todo. Solo sabía que acababa de exponer mis heridas más vergonzosas ante el hombre a quien más respetaba. 3 días después, el teléfono sonó. Era él. Vuelve mañana por la mañana. Necesito decirte algo en persona. Apenas dormí, con la cabeza dando vueltas con todos los escenarios posibles. A la mañana siguiente, conduje de regreso a la finca, más nervioso que la primera vez, con el corazón intentando escapar de mi pecho. Crucé el brillante vestíbulo de mármol, la mente acelerada por el miedo a lo que me esperaba, cuando de pronto choqué contra alguien. Una joven de unos 27 años, alta, con largo cabello negro recogido en una coleta impecable, vestida con un entallado vestido ejecutivo gris carbón y tacones afilados. Miraba su teléfono. Yo iba perdido en mis pensamientos. Nuestros hombros chocaron con fuerza. Inmediatamente hice una reverencia ligera. Lo siento muchísimo. No quise. Ella levantó la mirada. Unos ojos azul hielo tan afilados que me dejaron paralizado. Hermosa, increíblemente hermosa, pero de un modo que te hacía mantener distancia en vez de contemplarla. Me examinó de pies a cabeza, con los labios apretados, y luego dijo con una voz tan fría como el hielo sólido. Tú eres Jackson Larkin, ¿verdad? Asentí. Pero antes de que pudiera decir algo, continuó, con una voz cortante como una cuchilla. Escuché tu conversación con mi abuelo la última vez. Y ahora vuelves para aferrarte a él, para rogar por su dinero, ¿cierto? Me quedé inmóvil, sintiendo la sangre subir a mi rostro.
Más tarde supe que ella era Lillian Davenport, la nieta del tío Ben y directora de estrategia de marketing del grupo Davenport. Siguió hablando, con un tono duro pero cargado de una protección evidente. Apareces justo en el momento en que tu empresa se derrumba, ¿no es así? Igual que todos los demás que han intentado aprovecharse de mi abuelo. Conozco gente como tú. Buenos para fingir simpatía, para hacerse los desdichados, para contar historias lacrimógenas y sacarle dinero a un anciano. Pero te advierto algo, no vas a tocar ni un solo centavo de él. No dejaré que lo engañen de nuevo. La miré un segundo a los ojos, sin decir nada. Sin rabia, sin defensa. Solo hice una ligera inclinación y seguí caminando. Escuché cómo inhalaba bruscamente, sorprendida. Claramente no esperaba ser ignorada por completo, pero no miré atrás. Simplemente caminé hacia el despacho del tío Ben. Cuando la puerta se abrió, él estaba sentado allí con la misma sonrisa amable. «Jackson, siéntate, hijo». Luego deslizó una carpeta gruesa sobre el escritorio hacia mí. Durante estos 3 días, pedí a mi equipo que verificara todo lo que me dijiste. Registros financieros, contratos con clientes, reportes fiscales, correos internos, todo. Y todo coincide perfectamente. Sin mentiras, sin exageraciones. Hizo una pausa, me miró directamente a los ojos y dijo con voz firme: «Te creo. Creo en tu honestidad y en tu lucha». Me quedé allí como si me hubieran arrancado el aire, incapaz de respirar. «Voy a ayudarte. Inyectaré capital de inmediato para cubrir las nóminas y mantener al personal restante. Enviaré un equipo de reestructuración para trabajar contigo a tiempo completo. Reabriré puertas con tus antiguos socios. Aún me respetan». Pero su tono se volvió más serio que nunca. «Hay una condición. Tu empresa se fusionará con el grupo Davenport. Seguirás dirigiendo la división de software, pero bajo nuestro paraguas». Miré la carpeta, con las manos temblando. Esa empresa era mi hijo. 8 años de sangre y alma. La idea de entregarla me desgarraba. Pero con montañas de deudas, proyectos congelados y todas las salidas bloqueadas, sabía que no tenía elección. Frente a la bancarrota total, tenía que aceptar las condiciones del tío Ben, aunque se sintiera como arrancarme el corazón. Lo miré. Él esperaba. Sin presión, sin prisa. Respiré hondo y dije, con la voz casi rota: «Acepto su condición, tío». Sonrió, se puso de pie y me dio una palmada fuerte en el hombro. «Bien hecho. Empezamos mañana». Al salir del despacho, mis pies apenas rozaban el suelo. Sentía que una puerta se cerraba para siempre detrás de mí. Pero otra, más grande y luminosa, se abría justo frente a mí. Fuera cual fuera la tormenta que me esperara más adelante, esta era mi única oportunidad de vivir, mi única oportunidad de levantarme de nuevo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Desde el día en que se firmó el acuerdo de fusión, casi no había salido de mi antigua oficina, ahora renombrada como Departamento de Desarrollo de Software del Grupo Davenport. Dormía en el sofá de cuero desgastado, vivía de comida rápida por Internet y me duchaba en el baño de la empresa. Reescribí personalmente cada línea de código obsoleta, optimicé todo el sistema, reescribí la documentación técnica y examiné cada contrato antiguo buscando vacíos legales. El equipo de reestructuración que el tío Ben había enviado, 5 especialistas altamente experimentados, me observaban trabajar y negaban con la cabeza. «No tienes que castigarte así, Jackson». Pero yo sí. Necesitaba demostrar que merecía esa oportunidad. Y los resultados llegaron más rápido de lo que cualquiera de nosotros imaginó. En solo 3 meses, aquella pequeña empresa que había estado al borde del cierre funcionaba nuevamente con estabilidad. Los antiguos clientes regresaron al enterarse de que el grupo Davenport nos respaldaba. Ex-empleados llamaron para pedir volver. Acepté a todos, aunque los salarios seguían siendo bajos. Los ingresos se triplicaron. Finalmente, las ganancias estuvieron en verde.
El tío Ben incluso me confió 3 proyectos importantes del mismo grupo Davenport, software de gestión de construcción inteligente para nuevos distritos urbanos. Los proyectos superaron todas las expectativas. Un progreso un 30% más rápido, un 15% menos de costos y elogios de socios internacionales. En apenas 6 meses, la división de software bajo mi liderazgo aportó casi un crecimiento del 8% en los ingresos del conglomerado multimillonario del tío Ben. Comencé a visitar la finca Davenport casi cada semana. A veces para reportar, a veces para pedir consejo, y otras simplemente para sentarme a tomar té con él. Nuestras conversaciones iban desde temas técnicos hasta la vida, desde la guerra de Vietnam hasta la paternidad. Él reía a carcajadas cuando le conté sobre la primera vez que un empleado me abrazó llorando porque, por fin, había recibido su salario a tiempo. Me dio unas palmadas en el hombro y dijo: «Lo estás haciendo excelente, hijo». Pero no todos en la familia Davenport estaban felices con mi presencia. Callum Davenport, de 56 años, hijo biológico del tío Ben y actual director ejecutivo de la corporación, había empezado a mirarme con una frialdad hostil. Alto, el cabello peinado hacia atrás, trajes hechos a la medida, caminando como si todos debieran apartarse a su paso. Cada vez que yo presentaba algo en la sala de juntas, él se sentaba al otro extremo, con los brazos cruzados y ojos tan afilados como cuchillos. Me llamaba un don nadie con suerte. Y Carter Davenport, de 29 años, el nieto mayor e hijo de Callum, era aún más descarado. Un playboy famoso en Missouri, autos de lujo, relojes de $500,000, mujeres cambiadas como atuendos. Cada vez que yo llegaba a la finca, Carter se recargaba en la pared con una mueca burlona. «Oh, miren. El tipo que salvó su empresita está aquí otra vez». Una tarde, después de una reunión de 3 horas con el tío Ben, Callum me bloqueó el paso en el largo pasillo de mármol. Se plantó frente a mí con las manos en los bolsillos y la voz baja, afilada como una navaja. «Jackson, conoce tu lugar. Ni sueñes con abrirte camino dentro del grupo Davenport. Lo que tienes ahora no es más que un pequeño éxito sin importancia en una corporación de miles de millones de dólares». Carter se colocó a su lado, con su típica mueca agresiva, añadiendo: «Sí, solo estás jugando al nieto obediente para ganarte a mi abuelo. No creas que unos cuantos proyectos exitosos te dan derecho a sentarte en la misma mesa que mi familia. Ya sé exactamente lo que buscas. Migajas de lástima y oportunidades de un anciano que está a punto de irse a la tumba». Padre e hijo estaban allí como si marcaran territorio. Sus voces y miradas intentando obligarme a inclinarme, a temerles, a retroceder. Los miré directamente, sin enfado, sin miedo. Solo asentí ligeramente y dije con calma: «Sí, entiendo lo que dicen». Y pasé junto a ellos, ni rápido ni lento. Escuché a Carter gruñir detrás de mí: «Ese desgraciado». Pero no me giré. Ya estaba acostumbrado a la presión y al prejuicio. Responder solo empeoraría las cosas. Elegí el silencio y seguí trabajando. Paradójicamente, esa calma mía solo los frustraba más. Eran como hombres golpeando el aire. Cuanto más atacaban, más se agotaban. Mientras yo seguía avanzando, paso a paso, por el camino que había elegido. Esa noche me senté en mi antigua oficina, ahora recién remodelada, mirando el monitor lleno de gráficos verdes de crecimiento. Sonreí para mí mismo. Podían odiarme. Podían menospreciarme. Pero no podían negar los resultados que yo producía. Y sabía que el tío Ben observaba todo. No había dicho una palabra, pero podía sentirlo. Estaba esperando ver cómo enfrentaría las primeras corrientes ocultas que la familia Davenport había arrojado contra mí. Cerré los ojos y susurré para mí mismo: «Esto es solo el comienzo». El tiempo pasó tan rápido que apenas me di cuenta. Solo 8 meses después de la fusión, la división de software bajo mi administración se había convertido en el departamento de crecimiento más rápido de todo el grupo Davenport. El tío Ben confiaba en mí cada vez más. Me asignó tareas más grandes y críticas,
un sistema de gestión integral para 3 nuevos distritos urbanos en Texas, una plataforma de inteligencia artificial que predecía costos de construcción para un socio europeo, e incluso un sistema de cadena de bloques para rastrear el origen de materiales en toda la cadena de suministro. Cada vez que presentaba una nueva idea, él simplemente me miraba un momento, asentía y decía, corto pero firme: «Hazlo, hijo. Confío en ti». También me permitió asistir a todas las reuniones de alto nivel, encuentros antes reservados únicamente para Callum, Carter y un pequeño grupo de accionistas mayores. Yo me sentaba en la esquina de la larga mesa pulida, justo al lado del tío Ben, presentando cifras, proponiendo soluciones estratégicas y escuchando los planes futuros de toda la corporación. Cada vez podía sentir claramente 2 corrientes heladas provenientes del extremo opuesto de la mesa, la mirada afilada de Callum y la sonrisa burlona de Carter. Ya ni siquiera intentaban ocultar su disgusto. Se veía directamente en sus rostros, cada día más evidente. Casi todas las propuestas que yo hacía, Callum las derribaba sin dudar. Se sentaba con los brazos cruzados, la voz baja pero afilada como una cuchilla. «No es factible. Demasiado arriesgado. No necesitamos apostar por ideas de un externo». Carter era mucho más evidente. A menudo me interrumpía a mitad de frase, soltando comentarios sarcásticos destinados a humillarme frente a toda la dirección. «Parece que Jackson cree que es un genio ahora. Esta propuesta suena más a un jueguito infantil que a un plan para una corporación de miles de millones de dólares». La sala de conferencias quedaba en silencio absoluto. Nadie se atrevía a defenderme. Entonces llegó la gran crisis. Un enorme proyecto en Florida se encontró con serios problemas. El subcontratista se retrasó y los costos aumentaron en un 12%. Carter, quien estaba a cargo de ese proyecto, me echó toda la culpa durante la reunión trimestral de líderes. Se puso de pie, señaló la diapositiva que yo estaba presentando y habló con un tono estridente lleno de hostilidad. «Todo es por culpa del software de gestión de Jackson, que no detectó los riesgos a tiempo. Si no hubiera interferido, el proyecto habría terminado hace meses». La sala se volvió tan pesada como el plomo. Todas las miradas se posaron sobre mí. Me levanté y lo refuté con calma, punto por punto, presentando los registros del sistema, los correos de advertencia temprana, los mismos que Carter había ignorado. Pero nadie se atrevió a ponerse de mi lado. Le temían a Callum y a Carter. Temían perder sus posiciones, temían las represalias. Me quedé allí solo, en medio de aquella enorme sala de juntas, tragado por una ola de aislamiento. Por un momento pensé que iba a quebrarme. Pero en esos días sofocantes de presión encontré, inesperadamente, un ancla firme. Un ancla llamada Ara. Después del enfrentamiento en el vestíbulo semanas atrás, pensé que ella me despreciaría abiertamente. Pero, poco a poco, noté que aparecían los lugares a los que yo iba: el pasillo hacia las salas de reuniones, el jardín trasero de la mansión, incluso el estacionamiento. Al principio eran solo saludos bruscos, luego preguntas breves. «¿El proyecto de Florida está estable ahora? Oh, ¿has comido? Te ves agotado». Respondía con educación y brevedad. Ella también se veía cansada, pero cada vez se quedaba un poco más, sus ojos un poco más suaves, la comisura de sus labios levantándose apenas, casi como una sonrisa. Podía sentir que me observaba en silencio, y que había descubierto que yo no era el oportunista hambriento de dinero que se aferraba a su abuelo, como alguna vez imaginó. Una tarde, después de quedarme trabajando hasta tarde con el tío Ben en la mansión, entré a un pasillo tenue y encontré a Lara sentada en una banca de piedra en el jardín, con un vaso de jugo en las manos, mirando hacia la oscuridad. Yo tenía la intención de pasar sin ser visto, pero ella me llamó con una voz suave. «Jackson, ¿te sientas conmigo un momento?» Nos sentamos bajo la cálida luz amarilla, en silencio, durante 10 largos minutos. Entonces ella habló primero, con una voz suave pero clara. «Te juzgué mal. Lo siento». Me giré para mirarla bajo la luz. Estaba deslumbrante. Ya no fría como antes, sino con la belleza serena de alguien que al fin se abre, que deja caer su armadura.
Desde ese momento, nuestros encuentros accidentales se volvieron intencionales. Ella me esperaba en el estacionamiento, ofreciéndome un café caliente cuando trabajaba hasta tarde. Yo le llevaba una hamburguesa cuando se saltaba el almuerzo por sus interminables reuniones. Empezamos a hablar más sobre estrategias laborales y sobre las heridas invisibles que ambos cargábamos. Ella compartió la presión constante de tener que demostrar que no era solo la nieta mimada de la familia Davenport. Yo le hablé de mi infancia sin amor, del abuelo Leonard, de las noches en que pensé que ya no tenía razones para seguir viviendo. Nunca dijimos palabras como gustar o amar. Pero ambos sabíamos que un sentimiento suave y profundo crecía entre las dos personas más solitarias de esa enorme mansión. Y ese sentimiento se convirtió en mi mayor fuente de fuerza en los días en que me estaban acorralando. Hasta que Callum y Carter se enteraron. Una mañana, justo al entrar a mi oficina privada en la sede, la puerta se abrió de golpe. Callum y Carter irrumpieron sin tocar. Carter cerró la puerta de un portazo, su voz baja y furiosa. ¿Qué demonios está pasando entre tú y Lara? Callum se acercó hasta quedar frente a mí, su voz fría como el hielo. Esta es tu última advertencia. Termina con eso inmediatamente. De Lara, mi hija, es una Davenport. Tú no eres digno. Carter se aproximó más, señalándome la cara con el dedo. ¿Crees que salir con mi hermana te dará una ventaja aquí? Sigue soñando. Me aseguraré de que te echen en una semana si no retrocedes. Me levanté y, por primera vez, no me quedé callado. Los miré directamente a los ojos, con la voz baja pero firme. Ahara es adulta. Tiene derecho a elegir con quien quiere estar, y yo también. No tengo miedo de perder mi trabajo, mi puesto o lo que sea aquí, pero no voy a permitir que nadie insulte a la mujer que amo. El aire se congeló. Carter hizo un movimiento brusco como si fuera a agarrarme del cuello, pero Callum levantó una mano para detenerlo. Me observó durante un largo y tenso silencio, luego se dio la vuelta y arrastró a su hijo fuera. La puerta volvió a cerrarse de un portazo. Me quedé allí, con el corazón acelerado pero, extrañamente, aliviado. Por primera vez había defendido algo más grande que yo. Y entonces el tío Ben se enteró de todo. 3 días después, durante una cena familiar en la mansión, la primera a la que me habían invitado, el tío Ben se puso de pie con una copa de vino en la mano, su voz resonando en la gran sala. He observado por mucho tiempo. Veo a un hombre honesto, resistente, que ama y protege a los demás con todo su corazón. Ese hombre no es mi hijo, no es mi nieto. Pero hoy declaro, frente a toda la familia y a todo el equipo directivo, que Jackson Larkin es la única persona en el grupo Davenport en quien confío plenamente. La mesa entera quedó en silencio. El tío Ben se volvió hacia mí con una sonrisa cálida. Y también eres el único al que le permito llamarme abuelo, si así lo deseas. La cara de Callum palideció. Carter golpeó la mesa con fuerza, como si fuera a protestar, pero una sola mirada severa del tío Ben lo hizo volver a sentarse. Miré a Ahara. Ella me observaba con los ojos brillantes de emoción. Le sonreí. La tormenta seguía allí, girando a mi alrededor, pero ya no la enfrentaba solo. 3 meses después de la noche en que el tío Ben expresó públicamente su confianza en mí, todo cambió abruptamente. Su salud comenzó a deteriorarse a un ritmo alarmante. Primero fue una tos seca, luego fatiga. Después, ya no podía subir al segundo piso sin quedarse sin aliento. Su médico personal lo examinó y diagnosticó un corazón debilitado agravado por la edad. El tío Ben fue obligado a guardar reposo absoluto. Sin reuniones, sin firmar documentos, ni siquiera podía salir al jardín. Yacía en la gran cama del dormitorio principal, mirando al lago resplandeciente que alguna vez me había mostrado con orgullo. Yo lo visitaba casi todos los días. Me sentaba junto a su cama, le tomaba la mano y le hablaba de nuevos proyectos, empleados que regresaban y cifras de crecimiento. Él sonreía débilmente, con los ojos aún brillantes. Buen trabajo, hijo. Si sigues así, podré estar en paz. Ahara permanecía a su lado día y noche.
Dormía en el sofá de su habitación, le preparaba sopa, le daba la medicina, le cambiaba las toallas frías cuando tenía fiebre. Visiblemente adelgazó, con ojeras profundas, pero nunca se apartó de su abuelo ni un minuto. Y Callum y Carter siempre encontraban excusas para evitarlo. Callum estaba ocupado con reuniones de accionistas, Carter en Europa firmando contratos. Cuando aparecían, en las contadas ocasiones, se quedaban en la puerta apenas unos minutos, preguntaban con frialdad ¿cómo está papá hoy? Y se iban antes de que el tío Ben pudiera siquiera responder. Vi el dolor en sus ojos. No el de la enfermedad, sino el dolor causado por la cruel indiferencia de su propia sangre. Un día, cuando Ahara y yo estábamos sentados a su lado, el tío Ben tomó nuestras manos. Su voz se quebró. Estoy orgulloso de tener 2 nietos maravillosos como ustedes. Deben vivir felices, amarse y protegerse. ¿Entendido? Asentí en silencio, conteniendo las lágrimas. Ahara lo abrazó llorando, rogándole que no la dejara. Pero la edad y la fragilidad no perdonan a nadie. Unos 6 meses después, el tío Ben falleció. El funeral fue el más solemne que jamás había visto en Missouri. Miles acudieron a despedirlo, socios, políticos, empleados, la prensa. El ataúd descansaba en el gran salón de la mansión, cubierto de flores blancas. Yo permanecí junto a Ahara durante toda la ceremonia, sosteniendo su mano con fuerza. Callum y Carter vestían trajes negros, inexpresivos, saludando a los asistentes como si se tratara de una recepción formal. Ni una sola lágrima. La tensión entre la familia Davenport y yo era espesa como el alquitrán. La manera en que me miraban, como si quisieran devorarme vivo. Justo después del funeral, recibí una llamada del abogado personal del tío Ben. Era el señor Henry Lawson, quien había trabajado con él durante 40 años. Jackson debe presentarse mañana por la mañana a la lectura del testamento. 9 en punto. Sala de conferencias principal. Me quedé paralizado. ¿Por qué yo? ¿Por qué llamar a un extraño? A la mañana siguiente llegué puntual, vestido con un traje negro y la cabeza llena de preguntas. Cuando abrí la puerta, Callum y Carter ya estaban allí, los rostros oscuros de furia. Al verme, se lanzaron hacia mí como 2 bestias salvajes. ¿Qué demonios haces aquí? ¡Fuera! Gritó Callum. Fraude, rugió Carter. No tienes derecho a estar aquí. Antes de que pudiera decir algo, Ahara dio un paso al frente y se colocó entre ellos y yo, su voz fría pero firme. Basta. Él tiene todo el derecho de estar aquí. Nadie lo toca. Miró a su padre y a su hermano, con los ojos enrojecidos pero decididos. Callum abrió la boca para gritarle, pero el señor Lawson lo interrumpió, con voz severa. Caballeros, la presencia del señor Jackson Larkin aquí es completamente legal y fue solicitada explícitamente por el señor Ben Davenport. Siéntense, por favor. Las caras de Callum y Carter se volvieron rojas de ira. El señor Lawson abrió el sobresellado y comenzó a leer el testamento con un tono parejo, y la sala entera estalló. El 70% de mis bienes personales y la autoridad total del grupo Davenport se otorgarán a Jackson Larkin. El 20% a mi nieta Davenport. El 5% a mi hijo Callum Davenport y el 5% a mi nieto Carter Davenport. El 5% restante a la fundación caritativa Leonard Larkin y Ben Davenport. Me quedé inmóvil, sin poder hablar. Callum y Carter explotaron. Fraude. Manipulación de un moribundo. Gritó Callum, golpeando la mesa tan fuerte que una silla cayó. Ese bastardo lo lavó el cerebro, vociferó Carter, lanzando una silla de madera contra la pared. Ese testamento es falso. Se abalanzaron sobre el escritorio del abogado, agarrando documentos, amenazando con demandas, con cárcel. El señor Lawson abrió su portátil con calma y reprodujo el vídeo final del tío Ben, grabado apenas una semana antes de su muerte. El tío Ben aparecía en la cama, la voz débil pero clara. Estoy completamente consciente. Dejo lo que construí al más merecedor, Jackson Larkin. Es el hombre más valiente.
Como su abuelo, duro por fuera, cálido por dentro. Confío en que continuará lo que yo empecé. El vídeo terminó. La sala quedó en silencio. Callum y Carter estaban acorralados. Giraron para mirarme con los ojos enrojecidos. Si no entregas la herencia, no vivirás para contarlo. Y se marcharon dando un portazo que hizo temblar las paredes. Solo Ahara, el señor Lawson y yo permanecimos allí. Me quedé helado en medio de la sala, sin pensamientos. Ahara dio un paso hacia mí, tomó mi mano con fuerza, su voz temblorosa pero firme. El abuelo hizo esto por una razón. No hiciste nada malo. Te lo mereces. La miré, sin darme cuenta de que las lágrimas ya caían por mi rostro. Cuando estaba por salir, el señor Lawson habló. Jackson, hay una cosa más. Me entregó un sobregrueso sellado con cera roja. Tenía escrito, con la letra temblorosa del tío Ben. Para Jackson, mi hijo. Las manos me temblaban tanto que apenas pude abrirlo. Conduje hasta mi casa casi en trance. Aquella modesta vivienda suburbana que el tío Ben alguna vez llamó un lugar adecuado para que duermas se había convertido ahora en mi único refugio en medio del torbellino que estaba por venir. Me dejé caer en el sofá, coloqué el sobre la mesa de cristal y lo miré un largo rato bajo la cálida luz de la lámpara. Tenía miedo, aterrorizado de que al abrirlo todo se volviera irreversible y me tocara cargar con la responsabilidad colosal que él había puesto sobre mis hombros. Al fin lo abrí, con las manos aún temblorosas. Dentro había páginas repletas de letra, la escritura del tío Ben en sus últimos días. Trazos inestables por la edad y la enfermedad, pero aún legibles, aún firmes, exactamente como él había sido toda su vida. Leí cada línea, cada palabra, sin moverme durante horas, hasta que cayó la noche y los faroles de la calle se encendieron. Jackson, si estás leyendo esto, ya no estoy. No estoy triste. Estoy en paz porque encontré a un sucesor digno. Este regalo, el 70% del grupo Davenport y todo lo demás que dejo, no es caridad. No es solo un pago a tu abuelo Leonard, quien me salvó la vida en la jungla de Vietnam hace tantos años y nunca pidió nada a cambio. Leonard me enseñó que la bondad no necesita recompensa. Aún así, deseo devolverle algo pasando ese legado a su nieto, el que tiene el mismo corazón. Me lo has demostrado todos estos años. Eres honesto hasta la ingenuidad. Asumes responsabilidades hasta que te rompen. Valoras a los demás incluso cuando no te dan nada a cambio. No trabajas por dinero, sino por proteger a quienes confiaron en ti. Soportas la injusticia sin volverte amargo. Amas sin llevar la cuenta. Esas cualidades, mis propios descendientes las perdieron hace mucho tiempo. Les dejo poco porque no merecen más. Tuvieron demasiado y jamás aprendieron su valor. Te lo dejo a ti porque confío en que lo usarás bien, para proteger, para construir, para devolver al mundo, como tu abuelo nos enseñó a ambos. No tienes que quedártelo todo si no lo deseas. Elige el camino que te dé paz. Que nadie, ni la sangre ni la opinión pública, te obligue a renunciar a tus valores. Eres Jackson Larkin, nieto de Leonard y mi hijo. Estoy orgulloso de ti. Ben. Lo leí una y otra vez hasta memorizar cada palabra. Las lágrimas empaparon las páginas, corriendo por mis puños cerrados. Me di cuenta de que el legado que el tío Ben me dejó no era solo dinero ni una empresa. Era fe absoluta. El último deseo del padre que nunca tuve realmente. Caí de rodillas en el suelo y susurré entre lágrimas. Prometo que lo protegeré hasta mi último aliento. Los días que siguieron fueron un infierno. Se quedaron de pie y Callum habló con voz áspera. Jackson, venimos a disculparnos. Me mantuve en silencio, dejándolos continuar. Carter bajó la cabeza, la voz temblorosa. Estábamos equivocados. Equivocados desde el principio. La codicia y los celos nos cegaron. Hicimos todo lo posible para herirte solo porque no podíamos aceptar que papá te hubiera elegido a ti. Pero ya vimos lo que has logrado. Lo haces 10 veces mejor de lo que nosotros jamás pudimos. El grupo crece cada día por ti.
Callum retomó, los ojos rojizos. No pedimos recuperar poder. Solo queremos volver y aportar lo que podamos, para que todos hagamos crecer el grupo Davenport como papá quiso. Los observé durante un largo rato. Ya no había odio en sus ojos, solo comprensión tardía y arrepentimiento genuino. Me levanté y extendí la mano. Bienvenidos de vuelta. Pero desde hoy trabajamos por la empresa y por los deseos del tío Ben, no por ningún ego. Sus manos temblaron al estrechar la mía. Desde ese día, la familia Davenport cambió de verdad. Callum tomó la división tradicional de bienes raíces, aportando toda su experiencia. Carter recibió el área de marketing internacional. Trabajó como un hombre poseído para demostrarse a sí mismo. Nos reuníamos semanalmente, discutíamos intensamente pero con justicia, y nos respetábamos mutuamente. Ya no había forasteros o privilegiados. Solo éramos una familia. Una familia con yo al timón, guiándonos hacia una nueva y prometedora era. Pero la vida aún guardaba una prueba final para mí. Una hermosa mañana, mi asistente anunció visitantes sin cita. Murphy y Marie Larkin, mis padres biológicos, estaban en el vestíbulo, vestidos con pulcritud pero con ojos ansiosos, aferrando una carpeta gruesa de documentos. Me miraron, forzando sonrisas torpes. Hijo. Jackson, ha pasado mucho tiempo. Los invité a pasar a mi oficina privada y cerré la puerta. Me hablaron de su empresa de materiales de construcción, a punto de quebrar por mala gestión, expansión irresponsable y montañas de deudas. Me suplicaron que los ayudara, un préstamo a corto plazo, una fusión, cualquier cosa. Trataron de justificarse, con voces temblorosas. Aquel entonces, estábamos desesperados. No queríamos arrastrarte al problema. Nos arrepentimos tanto. Eres nuestro hijo. La sangre es más fuerte que el agua. Los observé detenidamente, viendo cada arruga de preocupación y cada destello calculador en sus ojos. Vi la misma falta de sinceridad y el mismo egoísmo que recordaba de años atrás. No se disculpaban por echarme aquella noche bajo la lluvia. No se disculpaban por llamarme una vergüenza. Solo estaban allí porque ahora era el director del grupo Davenport. Porque había triunfado. Me levanté, mi voz calmada pero más fría de lo que imaginé. Ustedes eligieron su camino hace mucho tiempo. Eligieron el dinero y la reputación antes que a su propio hijo. Yo ahora elijo el mío. Elijo a la familia real que estuvo conmigo cuando no tenía nada. Lo siento. No puedo ayudarlos. Balbucearon, suplicaron, lloraron, intentaron tomarme las manos. Llamé a seguridad y pedí que los escoltaran amablemente. Cuando la puerta se cerró, me quedé de pie, observándolos desde la ventana mientras se marchaban en desesperación. Espaldas encorvadas, pasos pesados. Ya no sentía dolor. Solo un inmenso alivio, como si por fin hubiera dejado atrás una carga de rechazo que arrastré durante 30 años. Desde ese día corté todo contacto. Sin llamadas, sin mensajes, sin mirar atrás. Me entregué por completo al futuro, al creciente grupo Davenport, a Ara, la mujer que me eligió cuando el mundo entero me dio la espalda, y a la nueva vida que el señor Ben había confiado en que viviera. Los años siguientes se desarrollaron como un sueño hermoso que jamás me atreví a imaginar. Bajo mi liderazgo, el grupo Davenport entró realmente en su era dorada. Ya no nos limitamos a bienes raíces e infraestructura. Expandí el grupo hacia tecnología verde, energía renovable y proyectos de software impulsados por inteligencia artificial para la construcción sostenible. Las estrategias que implementé, centradas en las personas, la innovación responsable y el apoyo a la comunidad, elevaron al grupo a nuevas alturas. Los ingresos se duplicaron, el precio de las acciones alcanzó máximos históricos y el grupo Davenport se convirtió en un símbolo de crecimiento sostenible en Estados Unidos. La prensa me llamó el sucesor perfecto. Yo solo sonreía. Sabía que era porque el señor Ben había estado en lo correcto al confiar su legado final a un chico que alguna vez estuvo tan desesperado que creyó que no tenía salida. Una tarde de primavera, bajo cerezos en flor en los jardines de la mansión, Ara y yo celebramos nuestra boda. Nada extravagante, sin miles de invitados, solo unas pocas decenas de las personas más cercanas. Mi antiguo equipo de cuando mi pequeña empresa estaba al borde del colapso
algunos amigos de la universidad y mi nueva familia, Callum y Carter, con sus esposas e hijos. Ahara llevaba un sencillo vestido blanco, el cabello suelto y luminoso. Estaba tan hermosa que apenas pude pronunciar mis votos. Intercambiamos anillos frente a la fotografía del señor Ben en un pequeño altar junto a otra del abuelo Leonard. En nuestra noche de bodas, acostados uno al lado del otro, Ahara susurró: «Alguna vez creí que nunca volvería a confiar en nadie, hasta que tú llegaste y lo cambiaste todo». La besé en la frente. Tú y el señor Ben me salvaron de la oscuridad. Nuestra vida familiar se llenó de una paz que nunca había conocido. Tuvimos 3 hijos, 2 niños y una niña. Crecieron rodeados de amor real y abrazos nocturnos, escuchando los cuentos que les narraba con la voz cálida que el abuelo Leonard utilizaba conmigo. Les enseñé a pescar, a valorar a las personas por su corazón y no por su cartera. Nunca escucharon frases como «eres una vergüenza» o «mira al hijo de tal». Solo sabían que sus padres los amaban sin condiciones. Lo que a mí me faltó de niño, se los di a ellos en abundancia. Cuando todo estuvo firme y el grupo Davenport se convirtió en un líder indiscutible, fundé una beca llamada Leonard y Ben. La fundación apoyaba a estudiantes brillantes de entornos humildes, jóvenes con grandes sueños pero sin recursos. Cada año seleccionábamos a cientos de ellos, otorgando becas completas y empleos tras la graduación. Yo mismo entrevistaba a muchos. En sus ojos veía a mi antiguo yo, hundido en deudas y desesperación. Les decía: «No se rindan. Incluso si el mundo les da la espalda, alguien verá que ustedes valen». La fundación se convirtió rápidamente en la parte más importante del legado espiritual que quería dejar. No dinero, no rascacielos, sino vidas transformadas, sueños que aprendieron a volar. Cada otoño, cuando las hojas se volvían doradas, Ahara, los niños y yo visitábamos las tumbas del abuelo Leonard y del señor Ben. Llevábamos lirios blancos, galletas de chispas de chocolate hechas con la receta de Ben y nuevas historias, los primeros pasos del bebé, un proyecto recién logrado, becas recién otorgadas. Mis hijos corrían alrededor de las tumbas, llamándolos bisabuelo y abuelo, aunque nunca los conocieron. Yo me quedaba frente a las 2 lápidas, sosteniendo la mano de Ahara con fuerza. Siempre recordaba el camino recorrido, desde el día en que me quedé congelado entre montones de avisos de deuda, desde la noche lluviosa en que mis propios padres me echaron, desde los días en que creía que no podía respirar, hasta el momento en que encontré una nueva fe en la sonrisa amable del señor Ben. Sabía profundamente que sin el amor incondicional del abuelo Leonard y la confianza inquebrantable del señor Ben, jamás estaría donde estoy hoy. No como el presidente de un conglomerado multimillonario, sino como un hombre que sabe amar, valorar y devolver. Esos recuerdos me recuerdan no olvidar mis raíces, no abandonar mi honestidad, sin importar cuán duro me golpee la vida. Nunca olvidar el poder de la bondad. Valores que protegeré cueste lo que cueste. Enseño esas lecciones a mis hijos cada día. La familia no siempre es la gente que comparte tu sangre. Les digo que familia es quien ve tu valor cuando el mundo entero mira hacia otro lado. Quienes están dispuestos a darte una oportunidad cuando no te queda nada. Y, de pie frente a las tumbas de los 2 hombres que me salvaron, susurro para mí y para las generaciones que vienen. La bondad puede cambiar una vida entera, y yo soy la prueba más clara de ello. La brisa otoñal se movió suavemente por el cementerio, llevando consigo el aroma de los lirios y las hojas cayendo. Sonreí, apreté la mano de Ahara y guié a nuestros hijos de regreso a casa. La nueva vida había comenzado de verdad. Y sabía que, dondequiera que estuvieran, el abuelo Leonard y el señor Ben estaban sonriendo.